La construcción es el sector de producción español con mayor crecimiento en los últimos años. Este crecimiento ha llevado consigo un considerable aumento del número de obras. Gran número de los accidentes que se producen en el sector de la construcción ocurren al precipitarse el trabajador al vacío, principalmente al efectuar trabajos en tejados y cubiertas, huecos exteriores o interiores y en andamios. Este tipo de accidentes es en una proporción muy alta de carácter mortal, provocando en otras muchas ocasiones heridas de extrema gravedad con importantes consecuencias para el accidentado. Estas consecuencias son a veces de carácter crónico e impiden en muchos casos volver a llevar una vida normal. En el presente videoreportaje mostraremos la importancia de las medidas de prevención para evitar accidentes de caída desde altura. Para ello, haremos un recorrido por los diferentes medios de protección que existen, tanto colectivos como individuales, y enseñaremos cómo hacer un buen uso de ellos. Por último, y antes de abordar el tema, hay que recordar que la prevención empieza por uno mismo y que hay que seguir las normas y los procedimientos. El sentido común y la prudencia nunca tienen sustituto. Legislación mínima aplicable. Ley de prevención de riesgos laborales. Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Real Decreto regulador de la subcontratación en el sector de la construcción. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Orden por la que se regulan requisitos mínimos exigibles para el uso, montaje, desmontaje y mantenimiento de los andamios tubulares en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Caídas en altura. Considerada la gravedad que supone el riesgo de caídas en altura, vamos a hacer una breve exposición de qué medidas evitarían tales riesgos. La estrategia a seguir en cuanto a la prevención de caídas en altura sería la siguiente. Impedir la caída. La mejor manera de evitar riesgos es eliminándolos, bien sea siguiendo los procedimientos y métodos de trabajo, seguridad integrada, o bien utilizando los medios de protección colectiva, como la barandilla de seguridad. Limitar la caída. Si no es posible impedir la caída, habrá pues que limitar los efectos de esta utilizando, por ejemplo, redes. Proteger individualmente. Si el uso de medios para evitar la caída no es posible o es insuficiente, utilizaremos los equipos de protección individual. Las barandillas de seguridad. La primera cuestión que debemos considerar es la de disponer de los medios adecuados para impedir una caída accidental. Un elemento fundamental para la prevención son las llamadas barandillas de seguridad. Las barandillas son tan importantes como las redes de seguridad, ya que evitan en primera instancia las caídas desde altura de los trabajadores. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles huecos y aperturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de pasamanos, listón intermedio que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores y rodapié. Las redes. Centrémonos ahora en el uso y los tipos de redes.
Una red de seguridad es un elemento formado por una cuerda perimetral u otro elemento de sucesión, o por la combinación de ambos, diseñados para recoger personas que caigan desde cierta altura. Para que la red cumpla con su misión y garantice la salud del trabajador, deberá cumplir con 3 requisitos. Que toda caída se produzca dentro de la red. Que la persona, al ser recogida por la red, no sufra lesiones. Que la red sea capaz de absorber la energía del impacto. Hay que tener en cuenta también que existen factores externos que afectan al estado de las redes. Comentemos algunos de ellos. La climatología incide muy negativamente en los tejidos que conforman las redes, deteriorándolos y, por tanto, disminuyendo su eficacia con el consiguiente peligro. Las redes se deterioran igualmente como consecuencia del proceso de oxidación de elementos de hierro, tales como soportes y anclajes. A todo ello, hay que añadir el envejecimiento natural de todos los tejidos que forman las redes. Existen 2 tipos principales de redes. Redes horizontales de recogida. Están destinadas a evitar la caída de operarios por los huecos de los forjados. Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. Redes verticales con soporte tipo horca. Debido a que es la más utilizada, vamos a enumerar algunos aspectos de las redes de tipo horca. Se colocarán de forma que se quede una pequeña bolsa de recogida en la base de la red. La subida de las redes se irá realizando por tramos consecutivos. La altura máxima de caída de una persona a la red no podrá superar nunca los 6 metros o el equivalente a 2 forjados. Para colocar las horcas tendremos que introducir cuadrangulares donde éstas se vayan a apoyar. La distancia entre estos cuadrangulares será menor de 5 metros. Las redes se lanzarán inferiormente por su cuerda perimetral a los hierros de anclaje. Estos hierros se colocarán en el borde del forjado cada 50 centímetros. Siempre que sea posible, deberá colocarse la barandilla de protección perimetral antes de retirar las redes para mantener la protección contra caídas. Los andamios. Vamos ahora a centrarnos en otro elemento de gran importancia en la prevención de caídas a distinto nivel en el sector de la construcción: los andamios. En primer lugar, pasamos a enumerar los principales tipos de andamios. Andamios de cremallera son las plataformas suspendidas que sirven para elevar a personas y materiales hasta la altura necesaria de trabajo. Estos andamios deben ir provistos de su barandilla perimetral reglamentaria. Andamios metálicos tubulares. Es una construcción auxiliar formada por una estructura tubular metálica de carácter provisional para la ejecución de obras. Los andamios de tipo tubular son los más utilizados en el mundo de la construcción. Este tipo de andamio está formado por una estructura metálica tubular dispuesta en planos paralelos con filas de montantes o tramos unidos entre sí mediante diagonales y con plataformas de trabajo situadas a la altura necesaria para realizar el trabajo requerido. Los apoyos de los andamios tubulares se asentarán sobre husillos de nivelación dotados de bases de apoyo. Se instalarán de forma que quede asegurada la estabilidad del conjunto. Serán lo suficientemente resistentes como para soportar las cargas máximas a las cuales serán sometidos. Las plataformas de trabajo serán preferentemente metálicas. En el caso de que sean de madera, los tablones irán unidos entre sí y fijados a la estructura tubular. Las plataformas de trabajo deberán protegerse mediante la colocación de barandillas rígidas a 90 centímetros de altura en todo su perímetro. Las plataformas contarán con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Respecto al montaje y desmontaje de los andamios tubulares, se observará con carácter obligatorio lo siguiente. Las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios serán realizadas por personal especialmente formado y experimentado, que conozca los riesgos inherentes a dichas actuaciones y que acredite documentalmente haber recibido tal formación. Según la clase de andamio de que se trate, estas operaciones se realizarán de acuerdo con lo establecido en el plan de montaje, utilización y desmontaje o conforme a las instrucciones facilitadas por el fabricante. Los elementos deteriorados o en mal estado de conservación nunca se utilizarán en el montaje de los andamios. Antes de su puesta en servicio, periódicamente o tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad, los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. Andamios de borriqueta. Es una construcción provisional, auxiliar, utilizada para la ejecución de diferentes tareas y que permite el acceso al lugar de trabajo y a los materiales. Estos podrán tener plataformas de madera o metálicas con un mínimo de 60 centímetros de ancho. Seguridad complementaria de los andamios tubulares. Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen por accidente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. Durante los trabajos de montaje y desmontaje de la estructura tubular, los operarios deberán utilizar cinturones de seguridad asociados a dispositivos anticaídas en todos aquellos lugares donde sean necesarios. En ningún caso los andamios deberán apoyarse sobre elementos suplementarios formados por materiales de baja resistencia o estabilidad, como bidones, apilados de materiales diversos, bloques de hormigón ligero, ladrillos, etc. Se prohibirán los trabajos en días de fuerte viento o cuando las condiciones meteorológicas adversas así lo aconsejen. Se debe prohibir el uso de borriquetas en las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. Los equipos de protección individual EPIs. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva. Estos proporcionarán protección eficaz sin que supongan un riesgo en sí mismos, ni ocasionen molestias innecesarias al trabajador. A tal fin deberán tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. Adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. Vamos a centrarnos en aquellos equipos que previenen las caídas a distinto nivel. Son los destinados a sujetar a una persona a un punto de anclaje para evitar cualquier caída de altura o para detenerla en condiciones de seguridad. Tenemos dos grandes grupos de sistemas de protección. Sistemas anticaídas. EPI destinado a parar las caídas, que consta de un arnés y de un subsistema de conexión. Los sistemas anticaídas pueden ser retráctiles, que incluyen función de bloqueo automático y un sistema de tensión y retroceso para el elemento de conexión. Deslizantes, con una función de bloqueo automático y de un sistema de guía que se desplaza a lo largo de una línea de anclaje. Y dispositivos de caídas con absorbedor de energía, el cual garantiza la parada segura de una caída de altura en condiciones normales de utilización. Sistemas de sujeción. EPI destinado a la sujeción durante el trabajo.
Se componen de un cinturón y un elemento de amarre que permite unir el cinturón a la estructura. Este elemento de amarre debe estar equipado con un sistema de ajuste de longitud y para un máximo de 2 metros, aunque excepcionalmente su longitud puede aumentarse. Además de lo anterior, no debemos olvidar que es de obligado cumplimiento el uso de los EPIs, entre los que se encuentran el casco de protección y el calzado de seguridad. Conclusión. Hemos hecho un recorrido por los diferentes equipos y medios de protección de los que dispone el sector de la construcción para evitar accidentes. Recuerda que la prevención de riesgos laborales exige el compromiso de todos.